Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es José Bertrand y estamos en la Academia AdPrevi, tu mejor academia, comprometidos con tu ingreso. Ya sabes, contamos con la modalidad virtual y presencial. Matrículas e informes por WhatsApp. Listo, comenzamos, chicos. El tema que corresponde, feudalismo, el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? A ver, si en la actualidad conocemos que existe un capitalismo, existe un comunismo, un socialismo, un anarquismo, ¿no? Hay varias formas de gobierno, varias formas en la cual una sociedad se va desarrollando. En el caso del feudalismo es un sistema básicamente económico que va a arriar también lo político. Es decir, el feudalismo es un sistema económico, político y social basado en el poder de la tierra. Hablamos de que la economía, la sociedad, se iba a manejar según la cantidad de tierra que tú poseas. Correcto. Mientras más tierras tengas, más poder económico tendrás, más poder social. Dentro de este periodo que es medieval, porque ocurre en la Edad Media, el feudalismo va a atraer a los grandes aristócratas de la Edad Antigua. Los aristócratas se van a apoderar de grandes cantidades de tierra, asegurando su poder en la Edad Media. Uno de los más grandes señores feudales sería el mismísimo Papa. La gente que vivía en Italia, en Roma, en Venecia, en Nápoles, Sicilia, eran grandes señores feudales con grandes propiedades, pero no solamente en Italia, las repúblicas italianas, sino también en las comunas francesas. Vemos que todas las Galias también se caracterizan por esta modalidad de posesión de tierras. Y al igual que Francia, Italia, Inglaterra, España, también van a salir económicamente con este modelo económico medieval, feudal. Mira, en la imagen vemos, bueno, un caballero, un señor con casco, un señor que representa las armas, la fuerza, mientras que al lado izquierdo, para que tengas el concepto, mira, acá tenemos al guerrero, ¿no? Normalmente ellos eran propietarios de tierras, ¿no? Eran aristócratas, guerreros, feudales, ¿no? Ahí está siempre con el escudo. Y bien, este sistema en el cual se poseía tierras no sería nada sin aquellas personas que trabajaran la tierra, es decir, los campesinos, que en aquel tiempo eran llamados los villanos, así como los villarrealinos, los villanos. Estos villanos solían trabajar la tierra muchas horas al día. Vemos al villano con su lampa, ¿no? Que representa el trabajo en el campo, en la chacra. Pero no solo los villanos, sino también los siervos de la gleba, que eran los herederos del antiguo esclavismo. Ya por el otro lado, vamos a ver aquí a un señor con aspecto aristócrata, ¿no? Con las mejillas rosadas, las manos frágiles, en símbolo de estoicismo, en símbolo de pensamiento. Mira, ¿no? Está indicando cómo hacer las cosas. Esta imagen asemeja a un hombre con la cabeza desnuda, señal de inteligencia y soberanía de aquel tiempo. ¿Sí? Vemos aquí, pues, los elementos del feudalismo, ¿no? Una sociedad compuesta por nobles, guerreros y campesinos. Posiblemente hayamos observado algún tipo de película medieval en toda nuestra vida. De repente hemos visto, no sé, de repente eh, la película de Las Cruzadas, las películas de calabozos, dragones, la misma película para niños Shrek, ¿no? Que se inicia justamente con este individuo verde defendiendo su feudo, un pantano, este era su feudo.
Una característica de la Edad Media es en la arquitectura lo que observamos, los torreones o las torres dentro de los castillos, edificaciones muy altas, grandes, sólidas, de poca luz interna, obviamente de poca luz interna, debido a su solidez, y esto representa el poder del señor feudal. Esto es su poder, llega hasta los cielos. Bien, dice aquí que el feudalismo, ya en general, fue un sistema que desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre los siglos X y XV, años 900 y 1400 aproximadamente. Tenía tres aspectos, como te dije hace un instante: social, político, económico. Vamos a ver cómo nos lo describe en las diapositivas. ¿Bien? En el aspecto social, sociedad organizada en estratos. Cuando hablamos de sociedad dividida en estratos, hablamos de una sociedad dividida en clase alta, baja, clase media. Es decir, hay una estratificación de las personas según su riqueza. ¿Bien? Relación entre el siervo y el vasallo. La relación del vasallaje entre siervo y el señor era basada en el juramento de fidelidad. ¿Bien? Entonces tenemos aquí el primer aspecto, que es lo social. En lo social vemos una sociedad estratificada, dividida, donde hay un señor, donde hay un siervo, una clase alta, una clase baja. Esta imagen es referencial, obviamente, esta imagen es antigua, esta imagen es contemporánea, son los reyes de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero lo hemos puesto, ¿no? Simplemente para hacer una idea de cómo son los reyes, ¿no? Personas aristócratas con mucho dinero, que le gustan los lujos, con sus coronas, ¿no? Con sus joyas, con poca moral de repente, poca ética. Recuerden que la señora que está acá y que es esposa del rey, en algún momento de la historia fue la amante, que al final se convirtió en reina. Bien, en el aspecto político, en lo político, vemos la ausencia de un poder central. Mira, sabemos que en la Edad Media, como en la Edad Moderna, hay reyes. Actualmente también hay reyes, pero sabemos que los reyes reinan, mas no gobiernan. Hay que hacer la diferencia entre reinar y gobernar. El que gobierna es el que toma las decisiones, el que gobierna es el que manda, o los que mandan son los que gobiernan. El rey es una figura simplemente. El rey es simbólico, el rey representa la unidad de un pueblo, de un estado, de una corona. El rey no representa el poder absoluto, al menos en la Edad Media. En la Edad Media los reyes tenían poderes muy débiles, eran más que todos representativos. Sin embargo, en la Edad Moderna cambia esto. En la Edad Moderna los reyes sí tenían mucho poder. Sin embargo, recuerda que en este periodo de la Edad Media los reyes no tienen mucho poder. Tenían poder, obviamente, pero no como el de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, las monarquías fueron llamadas monarquías absolutistas, porque tenían el poder absoluto. Aquí no tienen el poder absoluto. ¿Quiénes tienen el poder absoluto en este periodo? En este periodo, el poder absoluto lo tienen los señores feudales. ¿Quiénes son los señores feudales? Aquellos dueños de los feudos, los dueños de las tierras, que eran nombrados según la corona como condes, vizcondes, marqueses, duques, archiduques. Ellos tenían el verdadero poder, pero siempre elegían a un rey representativo para que controle algunos problemas, ¿no?, de la sociedad.
pero básicamente todo el poder es de los señores feudales. Bien. Desde una perspectiva territorial y económica, vemos que el rey, es decir, mira, desde la perspectiva económica y territorial, concentra la figura del señor. Nada más eso. Es la imagen, es lo que representa, más no lo que gobierna. Vamos a ver esa pequeña. El feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? En concepto, ya hemos visto que es un sistema político, económico y social. ¿Cómo parece, cómo aparece este feudalismo? Hay tres factores que van a determinar que aparezca en el mundo este nuevo sistema económico. Primero, nuevas oleadas de invasiones bárbaras. Ojo, ya no son las invasiones de los visigodos, ostrogodos, francos, no, no, no. Ahora vienen las invasiones de los vikingos, los normandos, los magiares, la nueva oleada de invasiones. Dice aquí, pérdida del poder real, fragmentación del poder político, porque no hay un gobernante central, porque el rey solamente es imagen, y los que gobernaban en realidad eran los marqueses, los duques, los condes, los vizcondes. La economía también estaba en decadencia. Había una economía de autoabastecimiento. Profe, eso es bueno que uno mismo se autoabastezca. Claro que sí, es bueno, pero a cierto modo, porque en un territorio tú puedes producir solamente un tipo de producto, no puedes producir todos los productos. Entonces vemos que el comercio se ve dañado y obviamente la economía también. Hay grandes feudos y hay un aislamiento comercial, no hay comercio. La población se vuelve rural, vivían en sus feudos alejados de todos. Bien, es así como se ve los factores, ¿no? Pero hay un factor principal aquí, ¿ya? Y está dentro de la fragmentación del poder político. Antes que aparezca el feudalismo, había un gran imperio, y era el imperio carolingio. Este imperio carolingio mantenía unida el centro de Europa, en Francia, puesto que Francia no es lo que es el país de ahora, sino era mucho más extenso, llegando incluso a tener dominio en lo que es la actual Alemania, la actual Italia y la actual Austria. O sea, había un poder central que ayudaba al comercio de toda la región europea, además de proteger militarmente las fronteras en las llamadas marcas, la marca hispánica, la marca lotaringia, la marca danesa, eran las fronteras más fuertes del imperio carolingio, pero cae el imperio y aquellos condes, duques, marqueses que apoyaban al emperador se van a independizar y ya no van a ayudar a los nuevos reyes. Es por eso que vemos una fragmentación del poder político. No hay poder político en una persona fuerte y contundente, sino hay poder político dividido, autónomo. Hay una autocracia que debilita la sociedad medieval. Bien, acá dice causas del feudalismo.
Es lo que te venía diciendo, ¿no? Es lo que te venía diciendo. ¿Ven? Aquí, causa del feudalismo. Primero, te mencioné la debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. Esto es básico porque siempre se ha visto en preguntas relacionadas al tema del feudalismo. ¿Cómo comienza el feudalismo? Y la respuesta inmediata es esta. Esta es la respuesta inmediata. El feudalismo aparece tras la caída del Imperio Carolingio. Si el Imperio Carolingio no hubiera caído, posiblemente no hubiera existido feudalismo. ¿Bien? Pero cayó. Luego hay un miedo e inseguridad provocado por las nuevas invasiones bárbaras. Te digo, las nuevas invasiones bárbaras no son como las primeras que invadieron Roma, con los visigodos, ostrogodos, los vándalos. No. Ahora las nuevas invasiones vienen desde el norte, con los famosos vikingos o normandos, además de los magiares y eslavos que venían del mar Negro. Tenemos aquí invasiones bárbaras, la segunda oleada de invasiones bárbaras. ¿Bien? ¿Qué más? Como no hay un poder central como lo existió en el Imperio Carolingio, la gente se ve obligada a unirse para defenderse. Y como se ven obligados a unirse para defenderse, se van a unir mediante juramento de fidelidad. Vemos aquí, unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. ¿No? Interesante, ¿no? Mira, ya que el Estado no te puede proteger, ellos se protegen solos. ¿No? Es lo que debemos hacer, creo, hoy en día en el Perú, ¿no? Hay mucha inseguridad en el Perú. ¿Qué tal si nos unimos todos, ya que el Estado no puede protegernos? Aunque está pasando ya en algunos distritos de Lima, ¿no? No sé si ustedes han visto que hay muchas calles que se están enrejando, muchas calles que se cierran para protegerse de la inseguridad que se vive hoy en día. Bueno, hoy más que antes, ¿no? Antes solamente teníamos delincuencia local, ahora tenemos delincuencia internacional. Mira, nuestro país se ha vuelto muy importante. Vienen de otros países a robarnos. Está bastante peligroso la calle hoy en día. Por eso es mejor estudiar así, ¿no? Desde casita. Aumento del valor de la tierra por la desaparición del comercio y la inseguridad de los caminos, ¿no? Aumentó el valor de la tierra. Ojo, de la tierra feudal, porque no es que tú vayas a cualquier punto de un bosque y crees tu feudo, no se podía, porque era muy inseguro, había mucha delincuencia, mucho robo, era casi normalizado el pillaje en los caminos, tanto así que hasta una historia le hicieron a un ladrón, porque hubo un ladrón en Francia llamado Robin Hood. ¿Han escuchado de Robin Hood? Que le robaba a los ricos para dar a los pobres. Claro, eso es una apología al robo, ¿no? Una apología a la delincuencia. Hasta dibujitos habían, ¿no? Algo un poquito ilógico, ¿no? Que le hagan una serie a un ladrón. Porque obviamente, pues, no, tiene que robarle a los ricos, pues, diciendo que le va a robar a los pobres, un par de chancletas. Obviamente, el ladrón le roba a los ricos. Y después que le roba, ¿con quién se lo gasta? Con los pobres, pues, no se vaya a gastar lo que ha robado con otro rico, pues, no tiene sentido. Pero la literatura es así, ¿no? Romántica, la literatura te endulza, ¿no? Lo feo lo hace bonito, ¿no? Porque es feo que te roben, ¿no? Pero qué bonito suena. Le roba a los ricos y le da a los pobres. Bien, eso se nos ha vendido, ¿no? Eh, así es, ¿no? Una tragedia, como dice, ¿no? Romeo y Julieta, una tragedia, ¿no? Se mata todo el mundo ahí. Pero, oh, qué romántico, dice, oh, qué bonito.
¿Y quién te ha dicho que el romántico es bonito? El romántico sufre, el romántico es infeliz. El hombre o mujer romántico encuentra la felicidad y se encarga de destruir su felicidad porque es su naturaleza, ser romántico, la tragedia. Para que digan, oh, oh, pobrecito, miren cómo sufre por amor, se mató por amor. Ese es el romanticismo, ¿no? Lo he escuchado, su profesor, ¿no? Cómo la vive, ¿no? Bien, a ver, en resumen, los factores de la alta Edad Media que originan el sistema feudal son inseguridad por invasiones, ruralización, porque vivían aislados, autoabastecimiento, porque no había comercio, y pérdida del poder real. Esto origina tu feudalismo. Características, menciona aquí, dícese, que la base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Claro, no te olvides, fue rural, aquí no habían grandes ciudades. Las ciudades vienen después de este periodo, ¿bien? Un segundito. A ver. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo, 100% rural. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que fueron dadas por el rey, no, por el rey anteriormente, en agradecimiento a sus servicios militares, mediante un juramento de fidelidad. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Habían tres clases sociales: los señores feudales, que formaban la nobleza, los sacerdotes, que constituían el clero, y el pueblo, que desempeñaba los trabajos de campesinos, artesanos, etc. Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro a través del vasallaje, asegurado por un contrato de acto de homenaje. Ahora vamos a ver en qué consiste el homenaje, ¿ya? El feudalismo, elementos y características. Tenemos aquí el feudo, que sabemos que es la tierra, y este feudo relaciona a dos tipos de hombres, el noble y el eclesiástico. En el feudo tenemos dos tipos de dueños, el noble y el eclesiástico. El eclesiástico solía ser el señor feudal mucho más grande, ¿ya? El vasallaje es la unión de dos hombres libres mediante un juramento de fidelidad. Imaginemos que aquí está Pepe Lucho. Vamos a quitar a Pepe Lucho, vamos a dibujarlo. Pepe Lucho es un hombre libre y aquí está Vicente, el Chente. Aquí está Chente. Ambos son hombres libres en el periodo feudal. Eclesiástico es un hombre relacionado a la iglesia. La iglesia. Entonces, eclesiástico es un hombre relacionado a la iglesia. Sacerdote, obispo, cura, monje, monja. Eso es un eclesiástico. Mira, por ejemplo, imaginemos que Pepe Lucho es un gran rey. Pepe Lucho tiene su cetro. Y como él es un rey, tiene un ejército, muchos hombres que lo apoyan en la guerra. ¿Bien? Tiene muchas tierras. Él es el rey. Entonces, este rey es un señor feudal. Tiene tierras, tiene ejército. Pero por aquí Vicente no es un rey, él es un príncipe. Ojo, que príncipe no es necesariamente el hijo del rey. Un príncipe en la Edad Media es el dueño de un principado. Profe, ¿y qué es un principado?
es un feudo principal, es un lugar importante. Profe, no conozco ni un principado. Bueno, te doy un ejemplo. Gales. Gales es un principado. Yo sé que has escuchado muchas veces el término el príncipe de Gales. ¿Has escuchado ese término alguna vez? El príncipe de Gales. Bien, porque en Gales no hay reyes, hay príncipes nomás. Claro que sí. Entonces, ese príncipe tiene un ejército que es menor que el ejército del rey. Entonces, el príncipe sabe que van a venir los malos de los vikingos y los van a invadir. Entonces, aquí están los vikingos. Vikingos vienen de la Vicky. Vienen los vikingos, los van a invadir al príncipe. Entonces, el príncipe sabe que va a perder la guerra contra los vikingos, porque ellos son muchos más. Entonces, el príncipe le dice al rey, oye rey, quiero, quiero que me ayudes en mi guerra contra los vikingos. Y yo te juro que te voy a ser fiel, te juro que te voy a acompañar en tus campañas, te juro que nunca te voy a dejar, que solo tendré ojos para ti. Así es, María, así como es la princesa. Ah, bueno, claro. Entonces, el príncipe le da un homenaje, es una serie de juramentos. Te juro que te quiero, que te amo, que te adoro, que eres mi vida, eres mi tesoro. Le dice de todo. Y si el rey accede, le da a cambio una investidura. Ah, muy bien, Vicente, ¿tú quieres protección? Te doy a mis soldados, te voy a proteger. Pero ya sabes que esta investidura no es gratis. Tú me tienes que dar a mí siempre tu fidelidad y en caso a mí me quieran hacer la guerra, tú me apoyas. En eso consiste el vasallaje. ¿Bien? El vasallaje es un contrato donde se rinde un homenaje a cambio de una investidura. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Se da normalmente también entre nobles, que pueden ser reyes y príncipes, o puede ser un conde, no necesariamente un rey, puede ser un conde que tenga mayor ejército que un ducado. Él de repente no es un príncipe, es un duque. ¿Ven? ¿Entienden mi idea, chicos, cómo puede ser la jugada? Esto es entre nobles y también, saben que el más grande señor feudal era el papa. De repente ya eh, no es conde, sino es el mismísimo Papa. Se puede dar, claro que sí. ¿Qué eran los siervos? Pasaba, ¿qué son los siervos? Ellos trabajan en el feudo a cambio de qué? Fidelidad y pago de rentas. Ojo que hay siervos, se clasifican en villanos. El villano es el que se dedica 100% a la labor agrícola. El villano. Porque vive en una villa, ¿bien? Y aparte existe el siervo de la gleba. El siervo de la gleba es 100% un esclavo. Siervo de la gleba es sinónimo de esclavo.
Bien, acá vemos la sociedad feudal, ¿no? Vamos a hacer unas rayitas aquí. La sociedad feudal se caracteriza especialmente por una estratificación de las funciones, sociedad jerárquica. Mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado. Es el encargado de trabajar las tierras, ¿bien? Entonces, el campesinado es el encargado de las tierras, el clero es el encargado del adoctrinamiento y el señor es el encargado de la guerra. Recuerda que en la Edad Media el acontecimiento más importante de la vida es la guerra. Ellos sin guerra no pueden vivir. Ellos no tienen otro sentido para su vida que no sea la guerra. ¿Bien? En la sociedad de la Edad Media, el régimen vasálico entre señor y vasallo se extendió por toda la sociedad medieval, siendo el rey el primer elemento de la pirámide y luego le seguían sus vasallos, que eran los duques, condes y otros señores poderosos, quienes contaban con la cooperación de las personas más ricas. Estas a su vez reciben los servicios de vasallos más modestos, de modo tal que desde la cima hasta la base de la sociedad, todas las personas estaban vinculadas con otras. Todos estaban unidos de alguna manera. El rey iba a estar unido siempre con sus duques, condes y altos prelados, es decir, altos miembros de la iglesia. Ellos, a su vez, como duques, condes y los prelados, estarían unidos a los caballeros, señores, obispos y abades, que son los monjes de retiro. ¿Bien? Y así de manera sucesiva. ¿Y chicos? Básicamente, en el sistema feudal, la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quien más posee tierra es libre. Quien posee tierra es libre. Y quien no es reducido a la servidumbre. Pero ¿cómo consigues tierras? Mediante la guerra. Y esa es la última parte ya de la sociedad, y ahí nos vamos a ir ya al otro punto importante de la Edad Media, que vendría a ser las cruzadas, que vienen a ser las cruzadas, ¿sí? Así es, el que tenía más tierras, obviamente tenía mayor poder. Eso en geografía, según los alemanes, se llama determinismo geográfico. Determinismo geográfico. El determinismo geográfico menciona, como escuela geográfica, que a mayor tierra o mayor cantidad de tierra, tienes mayor cantidad de recursos, los cuales te van a ayudar a satisfacer mayor cantidad de necesidades. A mayor cantidad de recursos, mayores posibilidades de satisfacer necesidades. ¿Bien? Por eso es importante la tierra. La tierra. A ver, veamos cómo se dividió la sociedad. Aquí tenemos la nobleza por encima de todos. Nobleza, una nobleza guerrera, los que luchan son los por parte de la nobleza. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. Era una nobleza guerrera. Estaba compuesto por señores y sus vasallos, siendo el rey señor de señores. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre. Es decir, si yo soy noble, mi hijo también será noble. ¿Bien? Por debajo de la nobleza está el clero. Los del clero son los llamados oradores.
los oradores, los que oran o los que rezan. Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los... ¡Oh, qué importante!, ¿no? Los vínculos entre Dios y el hombre, ¿no? Obviamente ellos tenían algo oculto, ¿no? Tenían un fin político. Estos señores de la Edad Media, el clero de la Edad Media era muy turbio, muy manoseado. Hoy en día muchos se meten al clero por vocación. En la Edad Media no cualquiera entraba al clero. Tenías que pagar para ser parte del clero. Y profe, pero si yo soy pobre pero creo en Dios, no me importa que creas en Dios, me importa tu plata. Eso decía el Papa. Y tenías que pagar al obispo de tu región para que te acepte, ¿no? Si no, ya fuiste. Porque si eres pobre es porque Dios no te quiere, pues así de sencillo. Su función social de los que rezan es establecer los vínculos entre Dios y el hombre. Además, se ocupaban de las funciones culturales, teniendo un papel importante en la educación. Siempre la educación es el pilar de todo. Sin educación no aspires a nada, porque para hacer lo que quieras hacer en la vida, requieres educarte con respecto a tu educación. Profe, yo no quiero estudiar, quiero dedicarme, no sé, pues, a la empresa de mi padre, porque mi padre es empresario y exitoso. Ya pues, así sea de tu padre, igual tienes que prepararte, porque si no, lo llevas a la quiebra. El alto clero provenía de la nobleza, pero el sacerdocio está abierto para todos los grupos sociales. No te olvides que son los sacerdotes los que hacían votos de pobreza. El alto clero no hacía votos de pobreza. Finalmente, el campesinado, los que trabajan, los laboradores. Su función social era la de mantener el resto de la sociedad con su trabajo. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayor o en su mayoría por siervos de la gleba. ¿Qué es un siervo de la gleba? Te dije hace un instante. ¿Qué es un siervo de la gleba? Un esclavo, ¿no? Un esclavo. Un esclavito. Porque por nacimiento o herencia dependían de algún señor, vivían en la propiedad señorial, sujetos al régimen de servidumbre. Dejamos de compartir y vámonos a las cruzadas. Chicos, los señores feudales en búsqueda de tierras se dedicaron mucho a la guerra. Recordemos que el señor feudal es alguien que está dedicado netamente a la guerra, ¿bien? A la guerra. Por lo tanto, ellos van a patrocinar, van a motivar muchas guerras. Vemos, pues, el concepto de cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado. Recuerda que el papado, señores feudales, y llevadas a cabo por gran parte de la latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, comienzan estas campañas, ¿no? Con el pretexto de que Dios lo quiere. Las otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, principalmente, no todas, aunque también
contra los eslavos paganos, judíos, cristianos, ortodoxos, griegos y rusos. Mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y principalmente contra los enemigos del Papa. El Papa hizo varias campañas militares, llamando las cruzadas, llamando al pueblo, porque Deus lo vol, Dios lo quiere. Pero como dice aquí el concepto, no todas las campañas fueron contra musulmanes o judíos, o contra los husitas, o cátaros del sur de España, o cátaros del sur de España, sino contra los mismos cristianos, ¿no? Que se habían se habían rebelado contra el Papa. Profe, ¿qué son los cátaros? ¿Qué son esos? Ellos vivían al sur de España, frontera con Francia, y sostenían la teoría de que Jesús tuvo descendencia, Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Y los cátaros mencionaban de que la Iglesia Católica había sido encargada a María Magdalena y no a Juan o a Pedro. ¿Bien? Entonces, eran cristianos, pero con ideas diferentes. Y bueno, el Papa lo va a llamar a ellos, obviamente, traidores, pues, ¿no? Que estaban en contra de la fe. Pero las ideas de los cátaros es muy controversial, ¿no? Porque dicen que ellos descendían directamente de la herencia de María Magdalena. Algo alucinante, ¿te imaginas eso? ¿Te imaginas que la contra de la Iglesia Católica sea otra iglesia cristiana que sustente su fe en aquella prostituta que Jesús había salvado del pecado? Porque hablar de la Edad Media y de las cruzadas, chicos, es necesariamente hablar de religión, porque ¿cómo dominan al pueblo? Lo dominan mediante religión, mediante el miedo, porque eso te va a vender la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana en la Edad Media, te vende miedo, mucho miedo. Ya en la Edad Moderna no le funcionó la táctica, pues, porque quisieron vender el perdón de los pecados, y ahí ya casi desaparece la Iglesia Católica con la venta de indulgencias. Casi desaparece. Martín Lutero, Calvino y Enrique VIII le hicieron la vida de cuadritos a la Iglesia Católica. Pero aquí, en el periodo de la Alta Edad Media, es el apogeo total del catolicismo. Todo el poder lo tenía el Papa aquí, en este periodo. A ver, motivos, ¿no? De las cruzadas. Básicamente, al parecer, fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Aunque se declaran con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad, a diferencia de los sarracenos que trataban a los cristianos con más respeto. Recordemos, mira, aquí hay varios tipos de musulmanes, ¿ah? O sea, el cristiano se enfrentó al imperio musulmán, al imperio turco, el más grande de aquel tiempo, del siglo 7 u 8. El imperio árabe musulmán se había expandido cualquier cantidad, había conquistado todo el norte de África, parte de Asia. Y habían turcos, como dice aquí, selyúcidas, que eran los más bravos, y también habían turcos sarracenos. ¿Y qué es un sarraceno? Un sarraceno es un musulmán nacido fuera de tierras musulmanas, por ejemplo, España. Ahí había muchos musulmanes, pero de origen español, ¿no? Es un sarraceno. Pues el Yucida sí era, pues, era bravo, pues el Yucida era un sádico. Los cristianos le temían a los seleucidas.
Para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. En torno al año 1000, Constantinopla se erigió como la ciudad más y poderosa del mundo conocido, incluso más que el mismo papado. Situada en una posición fácilmente defendible, en medio de las principales rutas comerciales, y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador, además de un ejército capaz y profesional, hacían de la ciudad y los territorios gobernados por esta, el Imperio Bizantino, una nación sin par en toda la orbe. Es decir, que Constantinopla era una ciudad cosmopolita de aquel tiempo, una ciudad influencer, una ciudad que todos querían ir, conocer, comercializar, eran muy buenos en todo lo que hacían. Sin embargo, Constantinopla levantó envidia no solamente en musulmanes, sino también en cristianos de Occidente. Vemos pues que si bien es cierto las cruzadas eran para pelear contra los musulmanes, en la Cuarta Cruzada se enfrentan los cristianos de Roma contra los cristianos del ya extinguido Imperio Bizantino. Causa de las cruzadas. ¿Por qué inician las cruzadas? A ver, ¿por qué inician las cruzadas? La expansión del Islam en Oriente. Los turcos se expandieron, no te olvides, todo el norte del África y Asia. Entonces, las cruzadas eran necesarias, tenían que frenar a los musulmanes, pero se combinan los motivos, ¿no? Además, vemos el afán de conquistar tierras con fines comerciales por parte de los europeos occidentales. Entonces, vemos la ambición de los turcos y vemos la ambición de los europeos de Occidente. La intensa fe religiosa, factor principal de los enfrentamientos. Bueno, no fue el factor principal en realidad, que la religiosidad de aquel tiempo motivó a los soldados, a la plebe a pelear, pero lo que motivaban las guerras, poca fe tenían. Los que más se ven influenciados por esto son los pobres que pelean, no el que generó la pelea. El espíritu bélico y aventurero de los señores feudales, eso sí nadie lo niega. La valentía de los feudales es único. El deseo por parte de los cristianos de recuperar el Santo Sepulcro y Jerusalén. Sí, es verdad, los cristianos de Europa eran muy fervientes, muy pegados, ¿no? A lo que decía la religión.
Vamos a ver cómo comienzan las cruzadas y vemos la primera cruzada. La pregunta, ya quiero que participen, ya quiero que participen, por favor. Aquí vemos la primera cruzada en 1095 a 1099, 4 añitos. Desde Constantinopla, el emperador Alejo manda emisarios a Roma, ¿no? A decirles, oye, Papa, me están invadiendo y tú sabes que si los musulmanes pasan por Constantinopla, el siguiente eres tú, ¿no? O sea, si vencen a Constantinopla, los musulmanes luego atacarán a Roma. Entonces me tienes que ayudar de todas maneras. Pero Roma no veía bien a Bizancio, ¿no? Porque era muy poderoso, grande, rico. El Papa también como que quería frenar el avance de Constantinopla. Entonces, Alejo de Bizancio o de Constantinopla, que es lo mismo, le pide al Papa un apoyo militar. Mándame a tus mejores 500 hombres, por favor. Y Alejo le hace la solicitud a Urbano II. Y Urbano sale de Roma y se va hacia Francia, a la ciudad de Clermont. Y en Clermont se manda un sermón. Pueblo cristiano, Dios nos ha llamado a defender el cristianismo en el mundo. Alejo primero está en peligro. Vamos a ayudarlo. ¿Quiénes se unen en esta pelea? Todos aquellos que se unan serán perdonados de sus pecados y de sus deudas. Vamos a pelear porque Deus lo volto. Dios lo quiere. Y de los 500 que pidió Alejo, no fueron 500. Se apuntaron 50.000 campesinos. Alejo no iba a poder recibirlos. Eran demasiados. Y Alejo no los recibe. Cuando los campesinos de Occidente llegan a Constantinopla, llegan y saquean Constantinopla, porque se morían de hambre, pues habían caminado días, semanas. Y en vez de ayudar a Constantinopla, lo arruinan todo. Alejo le cierra la puerta de sus murallas y al final estos 50.000 campesinos son masacrados por los musulmanes. ¿Cómo se llamaron los líderes de esta primera etapa, de la primera cruzada? Se llamó Pedro de Amiens, apodado el Ermitaño, y un señor llamado Valterío, apodado Sin Haber, era pobre, Sin Haber, Valterío Sin Haber y Pedro el Ermitaño. Van a fracasar en la primera etapa de la Cruzada Popular. Acabada la Cruzada Popular, que es parte de la primera, comienza la Cruzada Señorial, donde participan los señores feudales, que aquí sí van a ganar. Recordemos que las cruzadas fueron 8 cruzadas. De las 8 cruzadas, solamente esta fue victoria, la cruzada señorial. Las demás son derrotas. Participan los señores feudales europeos, 600.000, liderados por Godofredo de Bouillon, Tancredo y Raimundo, de Toulouse. Lograron recuperar Jerusalén en Antioquía. Se encuentra la lanza de Cristo, que dicen que aquel que posee la lanza nunca perderá una guerra. Y surgen las órdenes religiosas como los caballeros templarios y los hospitalarios. Veamos la segunda cruzada. Convocada por el Papa Eugenio III y el monje Bernardo de Claraval.
Bernardo de Claraval fue el encargado de difundir la cruzada y convocar a las personas. Bernardo de Claraval convoca al rey de Alemania, Conrado III, y a Luis VII de Francia. Ambos irían a batalla y fracasarían en la Segunda Cruzada. Luego viene la Tercera Cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes. Aquí participan Ricardo I Corazón de León, Felipe II Augusto de Francia y Federico Barbarossa de Alemania. ¿Sí? También van a fracasar. Felipe II Augusto se retira en la mitad de la cruzada. Federico Barbarossa muere, era un viejito, murió en el camino, y queda Ricardo I Corazón de León de Inglaterra, quien pierde frente a los musulmanes, quienes eran liderados por Saladin Shit, o traducido al español como Saladino. Saladino vence en la Tercera Cruzada. Entre la cuarta y la quinta ocurre la famosa Cruzada de los Niños, ¿no? Los niños europeos que son liderados por Esteban y Nicolás. Ambos niños dicen que soñaron con Jesús, con la Virgen María, y que ellos habían sido elegidos para guiar a los niños de Europa hacia Tierra Santa. Bien, van a perder el tiempo porque convocan a cientos de niños. Estos niños provocan pillaje, robos, y contratan unos barcos para irse a Jerusalén a pelear, pero estos barcos nunca llegaron a Jerusalén, sino los llevaron al África, donde serían vendidos como esclavos. ¿Sí? Pero antes de esto ocurrió la cuarta cruzada, que es la cruzada falsa, cruzada comercial, iniciada por el Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán, financiado por comerciantes italianos de Venecia que buscaban expandir su comercio y atacar Constantinopla. Van a atacar Constantinopla y van a quedarse en Constantinopla 500 años. Una locura esto, ¿no? Es una guerra contra musulmanes, pero en esta ocasión pelean cristianos contra cristianos. Quinta cruzada, convocada por el Papa Honorio III, busca atacar Egipto, zona débil para los musulmanes, liderados por Andrés II de Hungría. Fracaso en la expedición. No te olvides, todos son fracasos acá, de aquí en adelante. Solamente la primera fue victoria. Mira, vamos a la sexta, la sexta. Recuerda, sexta, séptima y octava también son derrotas, ¿ya? Aquí es convocada la sexta por el Papa Gregorio IX. La causa, como siempre, es buscar recuperar Jerusalén. El líder es Federico II de Alemania, quien fue excomulgado. Logró entendimientos con musulmanes
y favorece el comercio italiano. Miren, siempre se habla de las peleas que hay entre musulmanes y cristianos, pero después de las derrotas de los cristianos, el musulmán suele pasar la página, y tanto en la tercera como en la sexta, los musulmanes le dan el pase libre a los cristianos. ¿Ah? Los cristianos pueden entrar a Tierra Santa a hacer comercio. Sí se puede, ¿sí? Es posible. Pero luego los cristianos quieren invadir, quieren invadir, quieren invadir, y eso arruina, pues, ¿no? Lo que se avanza. Séptima cruzada aparece el famoso San Luis, el rey de Francia, San Luis, así como el agua mineral San Luis, igualito, ¿ya? En la séptima es el Papa Inocencio IV y se busca el control de Egipto. San Luis es derrotado y luego es proclamado santo, ¿no? Porque dicen que ocurrió un milagro en la batalla, puesto que él es capturado, pero luego liberado por este milagrito. Octava cruzada, aparece otra vez San Luis y esta vez es derrotado y esta vez sí lo van a matar. Los turcos se apoderan totalmente de Jerusalén hasta la actualidad. Consecuencia de las cruzadas. Consecuencias religiosas. El Papa queda como el jefe supremo del mundo, cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam. O sea, en medio de todo, en medio de las derrotas, de las batallas, hay una pequeña victoria, ¿no? Esta victoria sería que detienen el avance musulmán, porque los musulmanes estaban avanzando, ya se habían apoderado de España. La que seguía era Francia, Italia, pero lo detienen, ¿no? Consecuencias religiosas. El Papa queda como el jefe supremo del mundo, ya lo hemos visto, y su soberanía en su lado occidental. Pero, bueno, los musulmanes se quedan en su lado oriental. En lo político se debilitan a los señores feudales y robustecieron el poder del rey. Miren, ¿por qué se debilita el sistema feudal? Sencillo, pues, porque hay ocho cruzadas, 8 guerras. ¿Y quiénes pelean en las guerras? Los señores feudales. Y si tú matas a los señores feudales, se debilita el sistema feudal, pues obviamente. Consecuencia económica. Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa. En lo social, el desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Hablamos que al haber mayor cantidad de comercio en el Mediterráneo, aparecen ciudades. Ciudades llamadas burgos, repúblicas, consejos, etc. En lo intelectual, las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias. Porque luego de esto, lo que va a originar es que migren de Bizancio por las guerras, van a migrar muchos artistas, muchos literatos, porque no eran hombres de guerra, eran hombres de arte. ¿Y hacia dónde migran? Hacia las ciudades fuertes de Europa, por ejemplo, Roma, Venecia, Nápoles. Y ahí nacería el humanismo. Se da el renacimiento urbano, las ciudades renacen. Durante la gran parte de la Edad Media, las ciudades y la vida urbana habían sufrido un retroceso, vivían en zonas rurales, pues no había ciudades. Y renace la vida urbana debido al excedente alimenticio, crecimiento demográfico, iniciativa de reyes y señores feudales, aumento de la producción y el comercio. Bien, y ahí acaba tu feudalismo. Vamos, chicos, vamos ahora a trabajar las preguntas. Bien, vamos a ver si tenemos las preguntas en la mano y comenzamos con tus preguntas. Si tú tienes tus preguntas, por favor, anda leyéndolas. Ahora vamos a pasar a esta partecita. Bien. Y chicos, vamos a las preguntas. Me confirmas en un instante. A ver, ahí está cargando, ¿ya?
Ahí está. Vamos con la primera pregunta, jóvenes. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta número uno? Los leo. A ver, ¿qué tal? A ver, chicos, me dicen. ¿Qué marcas en la uno? El feudo es la tierra. ¿Quiénes trabajan la tierra? Lo trabajan los siervos de la gleba. Dedo. Es el dedo, dedo, dedo. ¿Ya? Uno, dedo. Uno, dedo. Muy bien. Dos, es cierto con respecto al feudo. Es el territorio gobernado por el señor feudal. Sí. Cada feudo gozaba de autonomía política. Sí. La parcela trabajada por el vasallo con los mansos. Sí. Todos son correctos. Número dos, todos son correctos. Pregunta 3. El sistema feudal logró su mayor consolidación a partir de el fraccionamiento del Imperio Carolingio. 3, letra dedo. Muy bien, ahí me mandan la clave, chicos, muy bien. Vamos a la página 35. Los señores feudales protegían a los vasallos con el propósito de obtener, que obtenían feudos y bienes. Muy bien, letra A. Así es la letra A. Muy bien, chicas. Esa es la clave, feudos y bienes. 4, avión. 5. Fue la actividad económica que decreció agudamente en el feudalismo. 5. El comercio decreció, el comercio enano. 5. Vamos con la pregunta 6. Los derrotaron a los bizantinos y toman Jerusalén en el año 1070, siendo el principal antecedente bélico de la cruzada. Los turcos selyúcidas, muy bien, los selyúcidas. Pregunta 7, 7, 7. No es cierto con respecto a las cruzadas. No es cierto. A ver, ¿qué marcaría esto ahí? En la pregunta número 7. A ver, 7, C.
Claro, ¿no? Sí, claro, 7C, eso es correcto. Está bien, sí. 8. Urbano segundo llama a las cruzadas en el célebre concilio de, ya pues la 8 es fácil. 8. La que vimos en Facebook, ¿no? La que vimos en Facebook, Clermont. Muy bien. 9. Causa que originó el feudalismo. Claro, la 8 es la B, besito, bebé Clermont. Vamos con la 9. Causa que originó el feudalismo. No es el surgimiento del imperio, es la caída del imperio. La B no es. 9 dedos. Muy bien, dedo, exacto, es la clave. Muy bien, esa es la clave. Muy bien, Caterín. Casi la liga, casi la haces. Ah, ya, tú me has marcado la 8, está bien, la 8 la B, Caterín. La 9 la D. La 10 sobre la economía feudal, se puede decir, ya, avión. 10 es avión, no sale nada más. 10 avión. 11 Godofredo Ullón y Balduino son de la... Muy bien, 11 C, primera, muy bien, C, Lucila. A ver, manda tu clave, Caterín, manda tu clave. Alexandra, mándame tu clave. Álvaro, Ana María, Beto, mándenme sus claves. Vamos con la 12. 12. A ver, Beto, Ana María. Manden. A ver. 12. Los elementos del feudalismo. Dedo, pues, dedo. 12, dedo. 12, señor feudal, feudo y vasallo. Muy bien. 13, C, la disolución del Imperio Carolingio. 14, se denomina vasallaje. Muy bien, bebecita. Muy bien, Jorgito, Jorge, no, Jorge, estabas dormido, Jorge, no mandabas nada, ¿qué pasó? ¿Qué fue, mano? Fue, manda fue. 14, letra B, Alianza. Muy bien, 15, el Reich es el Führer, ¿no? Sacro Imperio Romano Germano. Muy bien, mira, la 15, príncipes electores. En el Imperio Alemán se elegía, bueno, se eligió al primer gobernante, se eligió al primer gobernante entre los señores feudales llamados príncipes electores. 16. Dedo, muy bien. Quien fue convocado por Bernardo de Claraval, ¿no? Conrado III fue convocado por Bernardo de Claraval. Creo que hemos terminado. ¿Hay una pregunta más? No, fue la última. Bien, chicos, hemos culminado con la clase de hoy día.
Sería todo por hoy. Gracias, Caterín, Lucila, Jorge, Lucero, por participar. Muy bien, Caterín. Siempre participan. Si estás en duda de algo, no tengas miedo. Nadie está viendo, así que hay que seguir siendo, chicos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos entonces hoy por la tarde.